Hoy voy a compartir con ustedes un tema precioso. Ya lo ven ya en pantalla, ¿verdad? Dios, el Dios de lo imposible. Amén. Así que ya saben por dónde va el tema. Amén. Así que va a estar muy interesante y les voy a pedir que se concentren para que podamos aprender el día de hoy. Amén. Lo que el Señor trae para nosotros, que va a ser de mucha bendición. Así que vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor, pidiéndole a Él que dirija nuestro corazón, nuestros pensamientos y que quite de nosotros toda duda, todo aquello que nos está distrayendo, nuestro corazón que sea receptivo y que sea ese corazón moldeable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que somos limitados, que estamos, Señor, incapacitados, Señor, si no es por tu gracia y tu presencia en nosotros. Padre, te pedimos en este momento que nos lleves de gracia en gracia, Señor. Que nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Te pido en este momento que hagas, Señor, posible aquello que para nosotros es imposible. Donde nuestras fuerzas se acaban, Señor, es ahí donde empiezan las tuyas, Padre. Así que depositamos nuestra confianza, depositamos nuestra fe en ti, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en medio de la adversidad, en medio de la tempestad, en medio del desierto, Señor, nos recuerdes, Padre, quién eres tú para nosotros, para que podamos andar, Señor, bajo la guía de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Voy a tomar como referencia Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Y voy a leer este hermoso versículo para todos ustedes. Y dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aquí Dios nos está diciendo que Él es el Dios de toda carne, de todo lo que ha sido creado. Y esto se contrasta con lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí Dios lo está diciendo en el versículo 27. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? ¿Hay algo que se escapa de mis manos? Y la respuesta, todos nosotros la tenemos. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Amén. Todo está bajo su control. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él. Y solamente Él puede controlarlo. Él es soberano sobre toda la creación, sobre todo lo creado y sobre su creación principal, que es usted y yo, los que estamos aquí. Amén. Por lo tanto, Él es soberano sobre todo. Y lo que Él permite es para su gloria y para nuestro beneficio también. Así que vamos a verlo desde esa perspectiva, desde una perspectiva eterna, porque a veces nosotros siempre pensamos, nuestro pensamiento en muchas ocasiones cuando estamos pasando por situaciones que Dios permite en nuestras vidas, siempre estamos pensando terrenalmente y estamos buscando soluciones terrenalmente, pero no estamos buscando la solución en aquel que creó todas las cosas. Y por eso les hago este recordatorio. ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer? No hay nada imposible. Amén. Si Él permite algo en tu vida, por muy doloroso que sea, tú tienes que recordar que no hay nada que se escape de las manos de Dios. Aún tu enfermedad, aún tu problema, aún tu circunstancia está en las manos de Dios y Él lo ha permitido para su gloria y para tu bienestar. Amén. Porque Él quiere enseñarnos. Lo que pasa es que nosotros somos corto de vista en muchas ocasiones, aún nosotros siendo cristianos, y me incluyo. Pero el Señor siempre nos está enseñando, nos está recordando que tenemos que tener una visión eterna. Amén. ¿Por qué? Eso se puede lograr a través de su espíritu y a través de su palabra. Ese entendimiento solo lo podemos tener cuanto más nos acercamos a Él
y más comunión tenemos con Él, entonces ahí es donde Dios empieza a revelarnos. Amén. Así que hay momentos en la vida en los que nos parece que se han cerrado todas las puertas, que no hay camino ni respuesta, y eso puede ser cierto en muchas ocasiones, desde un punto de vista, como lo he dicho anteriormente, desde un punto de vista humano. Pero hay un Dios en los cielos para quien nada es imposible. Amén. Así que quiero que me acompañe en esta hermosa reflexión y que no se pierda absolutamente de nada. Amén. En muchas ocasiones nosotros creemos que no hay salida a nuestro problema y que no hay esperanza para nosotros. Pero yo quiero recordarles una historia hermosa que encontramos y que en muchas ocasiones también le hemos leído y se ha predicado mucho acerca de esta historia, y es la historia de Israel en los tiempos de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Cuando Israel estuvo 430 años esclavizado por el faraón y estuvo en Egipto. Pero Dios levantó a un hombre y lo preparó y lo capacitó y en todo tiempo le dio su fuerza. Estamos hablando de Moisés, amén, quien fue el libertador de este pueblo. Este pueblo vivía, amados, en cautiverio completo. Ellos no eran dueños ni de sus propios pensamientos y les ponían cargas tan pesadas que tenían que cumplirlas. Llegó un tiempo en que se quejaron tanto de cómo los maltrataban y cómo los trataban en Egipto, que empezaron a clamar al Señor. Y Faraón dice que dobló aún más el trabajo de esta gente, por lo cual esta gente no aguantaba más en la opresión en la que vivían. Y clamaron, dice, todos a una gran voz al Señor. Y dice que el Señor escuchó el clamor de ellos. En su angustia, en su opresión, en su esclavitud, en su dolor, en su tormento y mucho más. Dice que clamaron al Señor y dice que el Señor los escuchó. No se agravó el oído de Dios para oír, sino que se inclinó, dice, a escuchar la súplica de ellos. Y es ahí donde levanta Moisés. Y este hombre, este varón de Dios, dice que empezó a hacer la tarea que el Señor le encomendó. En ese momento para Moisés incluso la tarea que Dios le encomendaba era imposible, ¿verdad? Porque hemos dicho humanamente, es imposible lo que Dios nos pide en muchas ocasiones. Pero sabemos que Él no se dirige por lo que nosotros vemos. Siempre nosotros tenemos que tener una mirada a lo eterno, a lo futuro y no a lo presente. Porque lo que Dios está haciendo en el presente nos llevará a un futuro glorioso. Amén. Y ese es el futuro de Israel en esta historia. Entonces dice que Moisés va ante el faraón y empieza a tratar con él los términos de Dios. Faraón no aceptó ninguno. Vinieron todas las plagas y al final Faraón los dejó salir. Y dice que el pueblo emprendió ese viaje hacia la tierra prometida. Esa tierra prometida fue prometida ¿a quién? Primeramente, a Abraham, ¿verdad? El padre de todo Israel. Entonces, Dios empieza a cumplir su promesa, se acuerda de Israel. Israel clama al Señor y entonces Dios los liberta de la mano de Faraón y van rumbo a la tierra prometida. Pero hay muchos obstáculos para llegar a esa tierra, ¿verdad que sí? Hay muchísimos obstáculos para llegar a esa tierra prometida. Pero aquí vemos el brazo de Dios Todopoderoso y le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo y dirígelo. Entonces dice que el pueblo cuando sale, ya llevan una gran distancia, Faraón dice que se arrepiente y empieza a perseguirlos, nuevamente para esclavizarlos. Y entonces dice que el pueblo no sabía qué hacer cuando se dieron cuenta que el ejército de Faraón venía sobre ellos. Y llegan al mar.
están en la orilla del mar. Y si vemos claramente, nosotros pongámonos en el lugar de Israel. Métase como que si usted está ahí en ese momento, en esa historia, y usted es uno más de ese pueblo en ese preciso momento. Imagínese usted aquel ejército de Faraón. Estamos hablando del ejército más poderoso de la tierra en ese entonces. Estamos hablando de Egipto, era la nación más poderosa de ese entonces, la nación más rica y con el ejército más grande y con armas avanzadas para ese entonces. Y se encuentra Israel, amados, en la orilla del mar. ¿Cuál era el mar? El Mar Rojo. Y se encuentran ahí y no hay escapatoria. Ellos están viendo humanamente. ¿Quién nos librará? ¿Qué haremos ahora? Pero ellos no pensaban en Dios. No había salida. Imagínese usted en ese momento. Usted pensaría igual que ellos. Todos los que estamos aquí pensaríamos igual que ellos. O sea, Dios nos ha sacado. Moisés, tú nos has sacado de Egipto solo para que muramos aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones eso nos pasa a nosotros también. Cuando vienen las adversidades, cuando estamos bajo presión, cuando estamos en problemas, eso mismo nos sucede a nosotros. A veces no pensamos en la solución, no pensamos en Dios, pensamos humanamente. Y no hay solución, no hay salida. Estamos en ese callejón y los ladrones nos están acechando. Llegamos al punto donde ya no hay salida, donde todo está encerrado. Y ahí humanamente pensamos que ahí se terminó todo para nosotros, es el fin de nuestra vida. Nos quitan todo lo que poseemos y también nuestra vida. Y a veces así nos sentimos y a veces así también actuamos nosotros y pensamos de esa forma, que no hay salida. Y es así como se sentía el pueblo de Israel y es así como estaba el pueblo de Israel. Pero aquí vemos a Moisés, un hombre diferente a todo el pueblo. Era un hombre que entendió su propósito. Dios lo capacitó. Y él podía ver más allá de lo que el pueblo de Israel podía ver. Y aquí se produce un milagro. Y este es un milagro divino. ¿Quién más puede abrir el mar en dos? Y que el camino esté seco para que el pueblo de Israel pueda pasar sin dificultades. ¿Quién más lo puede hacer? Nadie lo puede hacer. Entonces recuerdo el versículo de referencia, Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? No. Entonces, cuando usted se encuentre en una encrucijada, cuando usted se encuentre ante un ejército de hombres o esté siendo perseguido por su fe en cualquier ámbito de su vida, en su área de trabajo o donde sea que sea, usted recuerde que Dios está con usted. Amén. Y que Él le dará la salida. Es así, amados. Él le dará la salida, porque para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. Es así. Para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y Él hará. Amén. Él hará. Dios hará lo necesario en su soberana sabiduría para nuestro bien. ¿Por qué? Porque ya vemos lo que hizo con Israel. No solamente ese primer milagro tan grande de abrir el mar en dos para que pudiesen pasar al otro lado. Y no solamente para que pudiesen cruzar al otro lado, sino que les dio victoria sobre sus enemigos. Todo el ejército de Faraón, incluyendo a Faraón, dice que perecieron cuando el mar
dice que los inundó y murieron ahogados todos. Pero del pueblo de Israel nadie pereció. Cruzaron al otro lado. Imagínese usted eso. Y no solamente ese milagro, sino los que siguen. Sino los que siguen. Usted imagínese ir por un desierto, literalmente. Ir por un desierto por mucho tiempo. Usted sabe cómo es el sol, cómo pega tan fuerte. Ese sol abrasador en el desierto. No es como la temperatura que sentimos aquí. Estamos hablando de temperaturas de 50 grados en adelante, si es posible. Y Dios produce otro milagro. Y ese milagro es permanente durante ellos van por el desierto todo el tiempo que estuvieron ahí. Dice que por el día, ¿qué los cubría? Una columna de nube. Una columna de nube. Y por la noche, en la oscuridad, porque ahí no hay luz, una columna de fuego que alumbraba el camino por el cual ellos debían de seguir. Dios los cubría completamente. Y si eso es poco, dice que también, imagínese usted de dónde va a sacar agua en un desierto para tomar, si tiene sed. Por eso estamos hablando del Dios de lo imposible. Solo golpeó la roca, Moisés, por orden de Dios, y dice que una fuente empezó a salir. Y todo el pueblo bebió de esa fuente. Amén. Y si eso todavía es poco para usted, ¿de dónde van a sacar comida si están en un desierto? ¿De dónde van a sacar comida? Si usted piensa humanamente, es imposible para usted concebir en su mente que comida va a bajar del cielo, ¿verdad? Humanamente eso es imposible. Pero es que Dios no nos ha llamado a pensar de esa forma. Usted y yo ya hemos sido transformados por Él. Y me gusta el último coro que se cantó. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y es que es así. La fe mueve montañas. Y quizás el pueblo de Israel, porque eran duros de corazón, su corazón era como piedra, que allí no penetraba el Señor, porque eran duros de servicio. 430 años esclavizados, no iban a cambiar de la noche a la mañana, a pesar de todos los milagros vistos. Pero es impresionante lo que Dios hace. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, después de lo que Él ha hecho en nosotros, no tiene que haber dudas. Cuando usted se aferra a Dios en sus problemas, cuando usted se aferra a Dios en el dolor, cuando usted se aferra a Dios cuando no hay trabajo, cuando falta economía, cuando usted se aferra a Dios en enfermedad, cuando usted se aferra a Dios aún en aquello que usted cree que no hay salida ni respuestas, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, insuficiencia renal. Usted quizás puede parecer que no hay respuestas, que no hay salida, que no hay más ahí y que solamente le espera la muerte. Amados, hay una luz de esperanza para nosotros. Así como sale el sol todos los días, hay un rayo de esperanza para nosotros. Así que Salmos 37:4, versículo 7 dice, Salmos 37, versículo 4 al 7 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová
y espera en Él. Amado, amadas, esperen en Él, porque Él hará. Amén. Él hará. Es así, porque Él es el que saca, amados, de la roca el agua, envía el maná del cielo, abre caminos en el desierto. Y es así, amados, da vida a los huesos secos, sana las heridas, levanta al caído. Amén. Actúa a nuestro favor. Entonces no hay por qué temer. Dejemos todo en las manos de Dios. Él es soberano. Amén. Si Él nos tomó como hijos, recuerde eso. Si Él nos tomó como hijos, Él no nos va a dejar perecer. Amén. No nos va a dejar perecer. Por eso, deleítate en Jehová, no solamente en los días buenos, sino en los días malos, en los días de tormento, en los días de crisis, en los días de prueba. Deleítate en Jehová y Él hará. Él, amados, Él actuará a nuestro favor. Es así. Es así. ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy mintiendo? Entonces vemos lo que Dios está haciendo. Imagínese usted por un momento. Estamos hablando de Israel. Los milagros que Dios ha hecho con el pueblo de Israel desde el momento de la liberación de Egipto. Pero ahora pensemos en los milagros que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué milagro Dios ha hecho en usted? No lo diga, pero piénselo, medite en ello. Y mire cuán grande es Dios, cuán bueno ha sido Dios con usted. ¿Qué milagro Dios ha hecho con usted? Le recuerdo uno por si algún caso se le olvida. El milagro más grande que Dios ha hecho en usted es que Cristo muriera en la cruz del Calvario para darle vida y vida en abundancia. Amén. ¿Acaso no hay una similitud ahí entre lo que Dios hizo allá con el pueblo de Israel con Egipto? Hay una similitud, hay un paralelo ahí. Dios libró a Israel de la cautividad, de la esclavitud, de Faraón. ¿Faraón a quién representa? A Satanás. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho en este tiempo con nosotros. Él nos ha librado del cautiverio, del pecado. El pecado que trae muerte a nuestras vidas, que trae desolación, que trae tristeza, desacierto, que trae tormento, aflicción de espíritu. De todo eso Dios nos ha sacado, nos ha librado. Y ese es el mayor milagro que podemos obtener, que hemos recibido de Él. Amén. Vida eterna para todos aquellos que creen en Él. ¿Acaso hay un milagro más grande que ese? Pregunto, ¿acaso este milagro no es aún más impresionante y más grande que Dios hubiese partido el mar en dos para que pudiese pasar Israel? ¿Acaso este no es un milagro más grande todavía que ese? Este es el milagro de todos los milagros. Pensemos en eso. Pablo dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Pregunto, ¿usted va a descuidar esta salvación tan grande? Un milagro que hemos recibido por gracia, que no merecíamos. Yo puedo decir que al menos Israel, amados, yo puedo decir que al menos Israel clamó a Dios y Dios los escuchó. Pero pregunto, ¿nosotros clamamos a Dios para que Dios viniese en rescate por nosotros? No, ¿verdad que no? No clamamos a Dios para que Dios diera a su Hijo para que viniese a morir por nosotros. Pero el pueblo de Israel, a pesar de todo, ellos sí clamaron por liberación. Y nosotros no. ¿Acaso ese no es un milagro más grande aún? Que a pesar de que no clamamos y sabíamos que necesitábamos a un Salvador, lo recibimos. Y en este tiempo, Dios nos está dando ese regalo. Y con los brazos abiertos está diciendo, ten, esto es para ti.
Esto de ninguna manera lo puedes pagar con dinero, ni aún con tu esfuerzo, ni aún gastando toda tu vida. No lo puedes obtener, porque esto no tiene valor. No tiene valor. Es incalculable. Ni aún con una eternidad podrías pagar lo que yo te estoy regalando. Y Dios te dice, ten, esto es tuyo, es para ti. No tienes que hacer nada, solo recíbelo. ¿Cuál es ese regalo? ¿Alguien me podría decir cuál es ese regalo que Dios está extendiendo en este momento para aquellos que no lo han recibido? La salvación. ¿Y quién es nuestra salvación? ¿Quién es nuestra salvación? Alábelo porque Él vive. Amén. Dele gracias a Él, dele palmas a Él. Regocíjese en Él. Glorifíquelo a Él, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Es así, amados. Ahora quiero transportarlos a otra época más adelante que también tiene que ver con Israel y con lo que Él estaba haciendo con Israel y con lo que Dios está haciendo con nosotros también. Amén. En ocasiones Jesús dice que probaba a los discípulos para verles cómo reaccionaban ante alguna situación. Por favor, no se pierda esto. Y este es el caso cuando dice que estaba una gran multitud. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Cuál fue el mensaje? Las bienaventuranzas. Amén. Y dice que ahí Jesús reunió a una gran multitud de personas. Hoy estamos reunidos aquí, pero en aquella época Dios había reunido una gran multitud de personas. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual la cantidad podría ascender a unos 10,000 o 15,000, no sabemos, pero por ahí anda. Y estaba toda esta gran multitud ahí, tenían días de estar escuchando a Jesús y todas sus enseñanzas. Y entonces, amados, no se me distraigan por un momento, porque la distracción nos puede, amados, quitar el desenfoque en Jesús. Y entonces dice que había toda esa congregación ahí reunida en ese momento. Y entonces dice que Felipe hace una pregunta inesperada. Ya tenían días de estar ahí, esta gran multitud, escuchando las enseñanzas del maestro de maestros. Y la pregunta que hace Felipe es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quiero llevarlos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 7. Ahí es donde se hace esta pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Dice Felipe. A la verdad que era una pregunta extraña. Y entonces dice el versículo, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No tenían dinero. No tenían comida ahí. Y entonces Felipe se pregunta, ni 200 denarios bastarían para que ellos puedan comer. Bueno, ahí estaban ellos, los discípulos, preguntándose, mirándose unos a otros totalmente desconcertados ante la imposibilidad de dar de comer a tanta gente. Ahí se encontraban ellos. Imagínense. No sé si ustedes están reflexionando en esto que estoy diciendo y si están yendo un poquito más allá de lo que estoy diciendo. Pero los discípulos estaban preguntándose de dónde sacaremos dinero, denarios, para comprar comida. Ni aún 200 denarios serían suficientes para darles de comer a esta gran multitud. Y ahí estaban desconcertados. ¿Había una solución ahí? Humanamente, para ellos no había solución. Pero es que se les olvidaba algo importante. Y a veces eso se nos olvida a nosotros también.
Pregunto, ¿qué se les olvidaba a los discípulos? Ellos eran discípulos, ¿por qué? Porque tenían un maestro. Y la pregunta es, ¿quién era ese maestro? Jesús. Eso se les olvidaba a ellos. ¿Con quiénes estaban? ¿Con quién estaban los discípulos? Voy a decirlo nuevamente, o mejor dicho, lo voy a decir claro para que nos quede a nosotros totalmente claro. Cuando Jesús nació, ¿qué le dijo el ángel a los pastores? Que cómo se llamaría su nombre. Emanuel. Muy bien, ahí está. Ahora pregunto, ¿qué significa Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahora vuelvo a preguntar, ¿con quién estaban los discípulos? Con el Dios mismo. Lo tenían ahí al lado y ellos preocupados, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Con qué vamos a alimentar a esta gente? No se daban cuenta con quién estaban. A veces nos sucede lo mismo a nosotros, aún siendo creyentes. Lo mismo que sucedía con los discípulos, aún siendo ellos estudiantes. Se les olvidaba quién era su maestro y lo que él podía hacer. Y eso nos pasa a nosotros también, y por eso vamos vagando en nuestra mente, ¿cómo vamos a solucionar esto? Esto no tiene solución, es que no puedo más. Me doy por vencido. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para con nosotros? Pregunto, ¿se ha cortado la mano de Jehová para con nosotros? No, claramente que no. Eso es así. No se ha cortado la mano de Jehová para con nosotros. Pero sigamos con los versículos que le siguen a al versículo 7 que estamos leyendo. Capítulo 6, versículo 7. Si me lo transmite por pantalla, se lo voy a agradecer, hermano Carlos. Versículo 8 y los que siguen. Bueno, como podemos ver, ahí estaban esos discípulos y estaban en incredulidad. Y eso es lo que a nosotros nos falla en muchas ocasiones. La fe, la incredulidad nos desestabiliza, nos inmoviliza, nos hace ver que no hay solución, nos hace ver que no hay salida. Seguimos en el callejón donde no vemos puertas ni ventanas para salir, ni una grieta tan siquiera para poder salir. Así estamos todavía y creemos que no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. Pero ¿qué dice? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Aquí estamos, primeramente tratamos con Felipe y ahora estamos con Andrés, otro de sus discípulos, diciendo, ¿qué es esto? Imagínense, 2 peces, 5 panes. ¿Qué era eso para alimentar a la multitud? Estaban pensando humanamente, no había solución para ellos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y entonces dice que el Señor, ¿qué les dijo? Hagan que ellos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los 2 peces, cuanto querían. Amados, ¿acaso este es el Dios de lo imposible? ¿Es el Dios de lo imposible? Entonces, ¿por qué nosotros buscamos soluciones humanas a nuestros problemas que no tienen solución, humanamente hablando? ¿Acaso no hemos sido tomados por hijos?
Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Pregunto, durante toda su existencia, ¿usted no ha tenido problemas? ¿No se ha visto en callejones sin salida? Y pregunto, ¿sigue ahí en ese callejón? Ya no, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Dios hace posible lo que es imposible para el hombre. Es así, amados. Dios hace posible todo. Solo bastaron 5 panes y 2 peces. Y dice que Dios los multiplicó, oró y dice que los multiplicó y dice que toda la multitud comió hasta saciarse, dice la Biblia. Hasta saciarse. Y si eso fuese poco, dice que todavía sobraron 12 canastas llenas. ¿Acaso eso no es un milagro? ¿Acaso eso no es un milagro? Dios no solamente los alimentó espiritualmente, sino que alimentó su estómago también. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentó físicamente y espiritualmente. A veces nosotros estamos desnutridos, a veces nosotros estamos enfermos físicamente y Dios nos nutre. Usted puede estar enfermo, muy enfermo, puede tener la enfermedad, puede tener el cáncer si es posible. Pero todos aquí somos testigos y hemos sabido de testimonios de cómo Dios ha erradicado la enfermedad en muchos. Amén. Porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Y Él puede hacer posible aquello que para nosotros es imposible. Cuando yo estaba enfermo, porque ya no lo estoy por la gracia del Señor, y doy testimonio de eso, y ustedes lo han visto. Cuando yo estaba enfermo, aún en mi enfermedad, todos ustedes son testigos de cómo Dios me fortaleció en el Espíritu. Y siempre estaba aquí con todos ustedes. Y juntos adorábamos al Señor todos los jueves, incluso los domingos, aún en la enfermedad. Y quiero decirles que mi cuerpo en muchas ocasiones estaba muy debilitado, que no tenía tanta fuerza como incluso para andar, para caminar. Pero Dios me daba la fortaleza y venía los viernes. Y aquí seguimos por la gracia de Dios. Y ustedes pueden ver, no necesito ni hablar mucho acerca de ello, porque ustedes pueden ver lo que Dios ha hecho ahora. ¿Saben cuánto pesaba? 63 kilos. Estaba delgado, muy delgado. ¿Y saben cuánto peso ahora? No, dice mi esposa que no lo diga. 80 libras. Perdón, kilos. 80 kilos. Estoy en un peso muy, muy bien. Así que doy gracias a Dios por ello. Pero lo que quiero decir con esto también es que durante todo ese tiempo de enfermedad y de dolor, porque era dolor y de desmayos también físicos, nunca pensé en abandonar al Señor, porque mi fe se fortaleció en Él. Nunca miré que en ese callejón no había salida. Yo creí en el Señor y Él hizo un milagro en mi vida. Y si lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. No es que lo puede hacer, lo hará con usted. Amén. Lo hará con usted. Y aquí estamos para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? Entonces, Dios es soberano y todo esto que hemos hablado tiene que ver con la soberanía de Dios. Amén. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios permite el dolor, Dios permite la enfermedad, pero ven, si vemos no solamente el presente de nuestro dolor y la desesperación, sino que vemos más allá a futuro, podemos ver que Dios no nos va a dejar como estamos en el presente. Amén. Sino que Él nos dará una solución. Entonces tenemos que ser de visión presente o futura. Futura. Así es. No lo hemos visto, pero sabemos que sucederá por la fe. Amén. Es así como debemos de actuar nosotros, a través de la fe.
esa fe nunca tiene que diluirse. Por muy pequeña que sea esa fe, si usted tiene esperanza, esa fe se va a fortalecer y va a ser grande. No se va a quedar pequeña como un granito de mostaza. La fe así empieza en cada uno de nosotros, pequeñita como un grano de mostaza, pero no se queda así, sino que crece y es una de las hortalizas más grandes. Amén. Entonces la fe va en aumento, en crecimiento. Cada vez que nosotros vamos pasando por procesos difíciles, cada vez que Dios nos va pasando por el fuego de la prueba, Dios nos va puliendo cada vez más, va quitando toda la impureza de nosotros, así como el oro cuando pasa por el fuego. Pasa por el fuego. Y el fuego dice que lo limpia, quita todas las impurezas del oro. Y cuando el oro sale, sale como limpio, brillante, nítido. Es así como Dios hace la obra en nosotros y la seguirá haciendo. Amén. Él nos va puliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y a través de la experiencia, a través de todo lo que hemos visto que Dios va haciendo, ya la siguiente prueba que venga, porque sí va a venir para su vida. No una, muchas. La siguiente que venga, usted ya sabe en quién confiar. Amén. Porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Entonces vuelvo a decir, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Alguien me puede responder? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, claro que no. No lo hay. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es creer como también Jeremías creyó. Vuelvo a leer el versículo 17 de Jeremías capítulo 32. ¿Qué dice Jeremías? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Quién lo está declarando aquí? Un ser humano como usted y como yo. Pero un ser humano como usted y como yo que creyó y que confió en el Señor y sabía que el Dios de toda carne, de toda la creación, lo iba a fortalecer y lo iba a guiar en la tarea que Dios le encomendó hacer. Y estamos hablando de Jeremías, otro ejemplo de un hombre que cuando Dios dice que lo llamó para el ministerio, para que fuese un profeta para todo Israel, en un momento dice que Jeremías se encontraba también en una encrucijada, como cada uno de nosotros, porque hay pruebas de todo tipo. Hay pruebas de todo tipo y esta es una más, diferente, pero aquí vemos la prueba de Jeremías. Dios lo llama y le dice, ve y anuncia a mi pueblo este mensaje, esto y lo otro. ¿Y qué sucede con Jeremías? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído esta historia? Dice que Jeremías en un momento le dice, Señor, yo no puedo, yo soy un niño, no sé hablar. ¿Qué voy a decirles? Y ahí estaba Jeremías, en su primera experiencia cuando Dios lo llama. Para él era un problema eso, porque estaba viendo humanamente como todos nosotros. ¿Qué voy a decirles? ¿Cómo voy a hablar? Si no sé hablar, yo soy un niño, no tengo experiencia, no soy de fácil palabras, soy un tartamudo. Y ya vemos lo que Dios puede hacer con un tartamudo. Lo hizo con Jeremías y lo hizo con Moisés, que también era otro tartamudo. No eran de fácil palabras. Y ven, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces el Señor le dice y lo fortalece y lo confirma con estas palabras y le dice, no digas que eres un niño, porque dirás todo lo que yo te diga, te ordene, e irás a donde yo te diga que vayas. Yo pondré palabras en tu boca, dice el Señor. No le temas a nadie, no le temas a la gente, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Amén. ¿Acaso no es esto una confirmación? Y lo que estoy compartiendo con ustedes está en Jeremías en el capítulo 1 en adelante. Y aquí estamos ya en el capítulo 32, ya avanzado gran parte de la historia de Jeremías. Y aquí ya Jeremías maduro y entendido
Dice lo que dice en el versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Él lo experimentó. Usted tiene que experimentarlo. Ya lo ha experimentado, pero la incredulidad está invadiendo su vida y no le está permitiendo ver más allá de lo que Dios quiere enseñarle. Es así. Todos pasamos por un desierto como Israel, pero Dios no nos quiere dejar ahí. Dios nos va a llevar a la tierra prometida. Amén. Dios llevó a Israel a la tierra prometida a pesar de muchos obstáculos y a pesar de la rebeldía de Israel. Dios los llevó y ¿sabe qué? No solamente estuvieron en la frontera, sino que a pesar de todo, al final llegaron a poseer la tierra prometida. Amén. Y de la tierra prometida que yo estoy hablando no es terrenal. Estoy hablando de esa ciudad celestial. Estoy hablando de la nueva Jerusalén. Amén. Así que, amados, exaltemos al Señor. Glorifiquemos su gran nombre, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos sus hijos. Somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Amén. Él es nuestro pastor y Él va a dar todo por nuestra seguridad. Amén. Esa seguridad eterna. Él nos traerá de vuelta a su redil. Es así. Si usted se pierde o está perdido en este momento espiritualmente, si usted está luchando con sus inseguridades, si usted está luchando con la depresión, está luchando con la soledad, está luchando con muchas cosas en su vida, es el momento de depositarlas en el Señor. Él tendrá cuidado de usted. Y que el Señor, amados, nos ayude a recordar y a creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Amén. Que el Señor nos ayude y nos guíe en este caminar, en este peregrinaje. Amén. Porque somos peregrinos y extranjeros. Es así. Somos peregrinos y extranjeros. Somos nómadas aquí. Esta no es nuestra ciudad. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Israel fue nómada en el desierto. Nosotros somos nómadas en este mundo. Y como Abraham sabemos que esta no es nuestra morada. Estamos aquí de paso nada más. ¿Por qué? Porque vamos ¿hacia dónde? A la nueva Jerusalén, la tierra prometida. Amén. Esa ciudad celestial. Así que, amados, no descuidemos esta salvación tan grande. Y cuando se encuentren momentos difíciles de su vida, recuerde, lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Me aferro a Él. Él es mi libertador, mi ayudador, mi proveedor, mi sustentador. ¿Alguien puede darle palmas al Señor? Gloria a Dios. Ya vamos terminando, amados. Ya vamos terminando. Así que espero que esto esté bueno para usted también, porque lo está haciendo para mí. Amén. Entonces, hablábamos de Lucas capítulo 18, versículo 27. ¿Qué es lo que dice? Lucas 18, 27. Yo quiero que usted lo lea. Léalo. ¿Qué dice? Pero no solamente léalo, créalo en su corazón. Amén. Créalo. Es así. Es así, amados. Créalo. Y no solamente lo recuerde ahora. Este versículo, escríbalo en la tabla de su corazón. Llévelo allí presente. Memorícelo. Y cuando esté pasando por un momento crítico, recuérdelo. Amén. Recuérdelo. Lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Donde sus fuerzas se terminan, empiezan las de Dios. Cuando usted
se sienta sin fuerzas y desanimado en algún momento, yo creo que aquí hay muchos desanimados, Dios lo sabe, pero si usted se encuentra desanimado y se encuentra sin fuerzas para seguir, diga esto: donde mis fuerzas se han terminado, Señor, empiezan las tuyas. Empieza a obrar en mi vida. Amén. Empieza a obrar en mi vida. Así que, amados, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece también. Cuando somos perseguidos, cuando usted sea censurado, cuando usted sea atacado por su fe, recuerde lo mismo que Pablo dijo cuando también él fue atacado y perseguido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para él no hay nada imposible. Amén. Él da fuerzas al cansado. Amén. Él da fuerzas al cansado. Y cuando usted se encuentre cansado, no solamente física, sino espiritualmente, venga a la fuente de descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré verdadero descanso. Amén. Eso es lo que dice el Señor, amados. Así que con esto los dejo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. No, no lo hay. Así que confiemos en Él. Sigamos avanzando. No se desenfoque, no se desanime. Y si en algún momento se desanima, porque es parte de también de este caminar cristiano, a todos nos pasa. El desánimo llega a nuestras vidas en cualquier momento. Pero sea sabio, sea sabia. Busque la fuente. Ahí está la solución para su problema. Si su economía ha caído, busque al Señor. Él proveerá. ¿Lo cree? Él proveerá. ¿Se acuerda de aquella mujer a la cual Elías acudió cuando había hambruna en toda la tierra? No había llovido y la tierra estaba seca, no podía la tierra dar su cultivo, no podía dar su fruto. ¿Se acuerda que aquella mujer solamente tenía que un poquito de harina nada más y un poquito de aceite? Llegó Elías por orden de Dios y le dijo a la mujer: dame un poco de pan, haz y dame un poco de pan. Y la mujer le respondió: solo tengo este poquito para mi hijo y para mí, y luego de esto morir, porque no había más, no había nada. Dame a mí primero, le dice Elías. Usted podría decir: eso es egoísta. No, porque es parte de la soberanía de Dios. Le estoy hablando de que a veces tenemos que dejar la visión terrenal y apegarnos a la visión celestial. Y entonces Elías le dice: dame primero a mí. Ah, sí, dame primero a mí. Y dice que esta mujer al final creyó. Escuche bien, lo hizo porque creyó en el Señor y que Elías era un profeta de Dios. Y lo hizo. Tenía un hijo. Ustedes saben que la madre da todo por su hijo. Todo por su hijo. Da su vida entera por su hijo. Y aquí vemos a esta mujer que lo poco que tenía, lo último que tenía ya, dice que lo repartió y le dio al profeta Elías. ¿Sí? ¿Y qué sucedió después? ¿Se acuerdan de esa historia? Dios llenó de aceite todas aquellas vasijas que habían y de harina. Estamos hablando en un tiempo de sequía y de hambruna en toda la tierra. No habían negocios, no habían mercados donde ir a comprar, porque no había alimento en toda la tierra. Y Dios hizo algo imposible, hizo un milagro divino. No había, estaban vacías todas aquellas vasijas y Dios las llenó de aceite y de harina para comer hasta que la hambruna se fuera. Es así. Alábele porque Él vive. Exáltele porque Él vive. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria a tu nombre, Señor. Magnificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Eres el Dios de Israel, y ese mismo Dios es nuestro Dios. Ese mismo Dios que hizo esos milagros en el desierto, ese mismo Dios hace milagros en cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor, Dios de toda la creación, Rey del universo, que trae, Señor, siempre sustento diario a nuestras vidas. Padre, tú nos has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, porque esa palabra es la que infunde vida en nosotros. Dios mío, ayúdanos a seguir avanzando, Señor, en tu reino y a no quedarnos corto de vista, sino que sigamos tu guianza y tu enseñanza, Señor, y que la apliquemos a nuestra vida, Padre. Hemos visto lo que tú ya puedes hacer por nosotros. Hemos visto, Señor, el milagro más impresionante que se ha podido dar, Señor, desde el reino. Es a tu Hijo Jesucristo, Señor. En Él está todo lo que necesitamos. Y todo lo que tú supliste, Padre, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo has suplido en tu Hijo Jesucristo. Y lo sigues haciendo hoy en día que se nos ha revelado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Que la paz sea con todos ustedes.